Nueva ayuda económica de hasta $1,000 para miles de estadounidenses. Extienden las elegibilidades para enviarles a más personas. Cuando parecía que la ayuda comenzaba a extinguirse por completo, surgen nuevas esperanzas en varios estados alrededor de los Estados Unidos. Y pues esto es justo lo que está pasando ahora mismo en el estado de Nuevo México, luego de que la gobernadora Michelle Lujan Grisham aprobara pagos de estímulos para algunos de sus residentes. Se trata de una ayuda económica que se enviará en forma de cheque de estímulo y los afortunados serán aquellos que cumplan con los requisitos previamente establecidos. Se cuenta con un presupuesto de $15 millones. Si bien la mayoría de estos pagos fueron depositados desde junio de este año 2023, se acaba de anunciar que los nuevos mexicanos que no calificaron para estos pagos anteriores podrán obtenerlos en esta ocasión. La cantidad máxima que se puede recibir es de $1,000, aunque esta ya está reservada para las parejas casadas que presentan una declaración en conjunto, también para jefes de familia y para cónyuges sobrevivientes. En cambio, pues, se otorgan $500 para que los contribuyentes solteros y para las personas casadas envíen una declaración de impuestos por separado. ¿Cuáles son los requisitos que debemos cumplir para poder recibir esta ayuda económica? De acuerdo a la Junta Fiscal de Nuevo México, podrán recibir su cheque de estímulos si es que cumples con los siguientes requisitos. Primero que nada, ser residente del estado de Nuevo México. Segundo, haber enviado tu declaración de impuestos personales del año 2021. Tercero, no ser declarado como dependiente en la declaración de otro contribuyente. ¿Cuándo es la fecha límite para poder reclamarlo? Aquellos que están interesados en poder recibir este cheque de estímulo de Nuevo México deben llenar sus formularios de impuestos antes del 31 de mayo del próximo año 2024. O sea, pueden hacerlo desde hoy, mañana, la próxima semana, pero tienen máximo hasta mayo del año 2024. Si ya lo hiciste, tu cheque prácticamente estará en camino muy pronto. Pero si tú debes impuestos y tienes hasta esta fecha para poder hacer algún reclamo, debes tomar en cuenta que si debes algún tax, pues este cheque de estímulo podría utilizarse para compensar alguna obligación fiscal pendiente del año 2021. Aquellos que se hayan cambiado de casa, hayan cambiado algún tipo de información que está prácticamente registrada en su declaración de impuestos, tienen que actualizar su información en un punto de acceso al contribuyente. También pueden hacerlo enviando un formulario RPD 41260, el cual recibe el nombre de Formulario de Cambio de Dirección del Impuesto sobre la Renta Personal del Departamento de Impuestos e Ingresos, y deben hacerlo lo más pronto posible. Recuerda, si tú cambiaste también tu información bancaria, entonces debes de esperar un cheque en papel que te será enviado por correo postal. Si no cambiaste nada, no te preocupes, tu pago va a llegar del mismo modo en el cual tú registraste tu información en tu declaración de impuestos. Pues muy bien, esta no es la única ayuda económica de la que queremos hablar el día de hoy. Y es que también traemos un crédito de oportunidades. Estamos hablando de un crédito de hasta $2,500 para familias estadounidenses. Por una buena parte de las familias resulta ser un sacrificio financiero, pues cuando un joven decide continuar su preparación académica e ir a la universidad. Pues bueno, el crédito fiscal de oportunidad estadounidense permite que los hogares puedan recibir un apoyo tributario de hasta $2,500 por año, y es por cada estudiante calificado. Crédito fiscal de oportunidad estadounidense no es tan popular como otros créditos, como ser el crédito tributario por hijos, pero este nos brinda realmente una gran ayuda financiera cada año para aquellos hogares que tienen estudiantes universitarios. Este crédito se puede aplicar a gastos esenciales como ser matrículas, cuotas de inscripción y materiales del curso. Como cualquier otro apoyo tributario, pues, el Servicio de Impuestos Internos tiene una serie de requisitos para que los contribuyentes puedan calificar. Como primer criterio, se permite reclamar un crédito educativo por estudiante por año. Eso significa que solo un contribuyente
sea uno de los padres de familia o sea la persona en sí misma, puedes reclamar al estudiante en cuestión para recibir esta ayuda financiera. Asimismo, para poder recibir este crédito, los ingresos deben ser inferiores a los $180,000 al año cuando tú presentas una declaración prácticamente en conjunto. Ahora, si tú presentas tu declaración de impuestos soltero, lo máximo que tú puedes ganar en dólares son $90,000 anuales. Esto también va para cabezas de familia o viudo que se han calificado. Este crédito se reduce gradualmente para aquellos con ingresos que estén entre los $80,000 y $90,000 anuales o entre $160,000 y $180,000 para declarantes en conjunto. Este crédito está disponible para los primeros 4 años de educación postsecundaria. El estudiante debe estar siguiendo un programa el cual conduzca a un título o algún tipo de credencial educativa que sea reconocida. También deben haber estado inscritos al menos la mitad del tiempo durante el año fiscal y no debe haber sido obviamente condenado o registrado por algún tipo de delito grave o por posesión o distribución de sustancias controladas. Puedes reclamar el crédito por gastos de educación calificados, el cual incluye la matrícula pagada a los colegios, a las universidades, a las escuelas vocacionales o otro tipo de instituciones educativas posteriores a la escuela secundaria pública, que no sea sin fines de lucro o privadas acreditadas. También cuentan con tarifas de inscripción y los materiales necesarios para los cursos. Para que todos estos gastos califiquen, la institución debe participar en un programa de ayuda estudiantil con el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Además de todos estos requisitos, es preciso señalar que lo que tú puedes recibir es considerablemente variable por la forma del cálculo. Ahora, ¿cómo es que se determina la cantidad de tu crédito fiscal de oportunidad estadounidense? Aunque todos los gastos educativos de un universitario pueden considerarse dentro del crédito, la manera de recibir la máxima cantidad disponible, que son $2,500 por estudiante por año, no es con eso con lo que hacen el base en tus gastos totales. Los primeros $2,000 de gastos educativos pagados por cada estudiante elegible podrán recibir el 100% de esa cantidad. El crédito de oportunidad dará un 25% adicional de los siguientes $2,000 de gastos calificados por estudiante. En otras palabras, para recibir $2,500 de este crédito, el reclamante deberá haber tenido por lo menos $4,000 en gastos educativos anuales. Por ejemplo, si tienes gastos calificados de $3,000, reclamarías el 100% de los primeros $2,000, es decir, un crédito de $2,000, y el 25% de los $1,000 restantes se sumarían $250 al beneficio fiscal y tu crédito total sería totalmente de $2,250. La asistencia educativa libre de impuestos, como ser becas y asistencias educativas proporcionadas por el empleador, deben deducirse de tus gastos educativos totales antes de calcular el crédito.